Bienvenidos al programa Estelas, un espacio que te hará vibrar con las competiciones más impresionantes de la motonáutica española. De la mano de la Real Federación Española de Motonáutica, conocerás en primera persona esta apasionante disciplina deportiva. Pilotos, mecánica, seguridad, campeones. Sumérgete con nosotros en este Mar de Estelas. ¡Comenzamos! El Campeonato de España de Motos de Agua sigue su recorrido y este fin de semana hace parada en Burriana. La playa del Arenal vuelve a reunir a la élite nacional en dos jornadas donde se cruzan velocidad y resistencia sobre el agua. Un escenario que sabe muy bien lo que es vibrar y que vuelve para confirmarlo. Esto es Estelas. ¡Arrancamos! Bajo la organización de la Real Federación Española de Motonáutica y la Federación Motonáutica de la Comunidad Valenciana, Burriana volvía a convertirse este fin de semana en uno de los grandes puntos de encuentro de la motonáutica nacional. La segunda prueba del Campeonato de España de Motos de Agua reunía en la playa del Arenal a más de 60 pilotos dispuestos a seguir sumando puntos en una temporada que no ha hecho más que empezar. Ahora tocaba mantenerse arriba. Y eso cambiaba completamente la manera de afrontar el fin de semana. Hombre, yo intentaré por lo menos mantenerme en el segundo puesto. Si puedo la primera, mucho mejor. Pero ahí estamos luchando los tres primeros puestos sobre todo. Pero vaya, las chicas van fuertes este año. A las 9:30 de la mañana arrancaba la reunión de pilotos. Últimas indicaciones antes de entrar al agua, explicación del recorrido y muchas miradas puestas ya en un mar que empezaba a moverse más de lo esperado. Las previsiones anunciaban lluvia y bastante viento durante toda la jornada, y eso podía cambiar completamente el desarrollo de las mangas. Aquí lo importante, tener cabeza, hay que tener estrategias, ver cuál es el slalom que mejor nos favorece. Mecánicamente, la configuración que llevamos, el circuito creo que un poco amplio, entonces habrá que estudiar un poco a ver de qué manera podemos solventarlo y capear el temporada que tenemos aquí. ¿Es bien? Y poco después de las 11, las previsiones terminaron cumpliéndose. Pero aún así, tocaba competir. Los primeros en entrar al circuito fueron los pilotos junior, encargados de abrir una jornada donde cada salida iba a convertirse en una auténtica lucha contra el mar. Salir delante lo cambiaba todo. Menos golpes, menos agua sucia, menos problemas. Va a depender un poquito de la salida. La salida con las olas al principio está un poco complicado, pero si salimos bien, mantienes posición y va a ir todo perfecto. En GP4, Alejandro Prats fue uno de los pilotos que mejor entendió desde el principio cómo había que competir en Burriana. Buenas salidas, ritmo constante y muy pocos errores en un circuito donde mantenerse limpio ya era media carrera. Pues a ver, es verdad que hay que ir rápido, pero tampoco puedes perder la cabeza porque cualquier ola te puede llevar al agua. Y he sabido pues controlar eso, las olas y a la vez ir rápido y pues se me ha dado bastante bien, la verdad. Mientras tanto, en GP0, la pelea entre Miquel Cladera y Jonathan Martín se mantenía completamente abierta en mangas donde las diferencias eran mínimas prácticamente hasta la última boya. Y en GP2, el nivel seguía siendo altísimo en una de las categorías más igualadas del campeonato. Pero con la llegada de la segunda manga, el Mediterráneo ya no daba tregua. Lluvia, viento, olas rompiendo constantemente el circuito y motos golpeando el agua en cada vuelta. Mantener el ritmo empezaba a convertirse en un auténtico ejercicio de resistencia física. Porque en una jornada como esta, cualquier pequeño error podía cambiar completamente una manga. Bueno, la primera manga, la mía, he recortado el circuito. Y bueno, entonces eso es una penalización, pero bueno, lo que significa última plaza para la segunda manga. Pero he podido de la última plaza llegar hasta la primera, entonces la segunda manga ganada. Y precisamente en esas condiciones empezaron a destacar algunos de los pilotos que mejor supieron adaptarse al agua rota de Burriana. En Jet Ski GP4, Kevin Moreno conseguía imponerse en una de las categorías más físicas de toda la jornada, mientras que GP2 Promoción seguía dejando muy buenas sensaciones, con mangas muy igualadas, incluso en condiciones realmente duras.
Bueno, la verdad que hoy ha sido un poco de suerte y también mi experiencia en carreras con ola ha hecho su labor. También la categoría femenina volvía a demostrar el crecimiento que está viviendo dentro del campeonato, con varias pilotos peleando constantemente por las primeras posiciones. Y entre todas ellas, Luis Abeja conseguía adaptarse especialmente bien a una jornada marcada por el físico y la dificultad constante dentro del agua. La primera manga fue la primera, fue muy buena. Los circuitos tenían muchas ondas y en la segunda manga yo fui segunda, por tanto la overall soy primera. A primera hora de la tarde y viendo cómo seguían evolucionando las condiciones meteorológicas, la organización terminaba tomando una decisión importante. La jornada quedaba reducida a 2 mangas por categoría para garantizar la seguridad dentro del agua sin perder intensidad en la competición. Y casi como si quisiera despedir la jornada de otra manera, la lluvia terminaba dando una tregua justo a tiempo para la entrega de premios. Pero en Burriana todavía quedaba la parte más exigente del campeonato. La primera jornada ya ha dejado huella en Burriana y también a los primeros nombres propios del fin de semana. El circuito ha puesto a prueba reflejos y velocidad, pero ahora todo cambia. El Rally Jet entra en escena y con él la parte más exigente del campeonato. Menos margen, más resistencia y todo por decidir. El domingo amanecía con una imagen muy diferente sobre la playa del Arenal. La lluvia quedaba atrás y el sol volvía a aparecer sobre Burriana. Aunque dentro del agua, el Mediterráneo seguía teniendo mucho que decir. Se ve una jornada bastante complicada y como hoy el circuito es de resistencia, con la ola y el viento que tenemos, va a ser dura pero divertida. A las 9:30 de la mañana, pilotos y organización volvían a reunirse para preparar una jornada donde la estrategia cambiaba completamente respecto al sábado. Aquí ya no se trataba solo de correr rápido, ahora tocaba aguantar 25 minutos más una vuelta en un circuito donde el desgaste físico empezaba a acumularse desde la primera boya. La playa empezaba a llenarse, familias, equipos, pilotos reencontrándose en el paddock y un ambiente muy distinto al que se vive dentro del agua. Pero a las 10:30, en cuanto las motos entraron al agua, la tensión volvía a aparecer. Las salidas seguían siendo decisivas y leer bien el agua empezaba a marcar todavía más diferencias. Hay que correr con cabeza. No puedes ir a lo loco porque una de las olas, a no leerla te puedes caer y lo pierdes todo. Hay que correr con cabeza. Y poco a poco, el Rally Jet empezó a pasar factura. Cada vuelta castigaba más. Los brazos empezaban a pesar y cada adelantamiento obligaba a arriesgar. La verdad es que hay que estar en forma, ¿eh? Y muchas horas de pilotaje con mala mar. Si te acostumbras a entrenar cuando sales lista platito, luego coges esto y no lo aguantas. O sea, los brazos, lumbar, es todo. Y aún así, el ritmo dentro del agua seguía siendo altísimo. En GP4, Adrián Albuera fue uno de los pilotos que mejor consiguió interpretar unas condiciones donde la moto nunca terminaba de ir completamente estable. Sensaciones muy bien, me he sabido defender muy bien y el agua está súper divertida. Resistencia e intentar que la moto te bote lo menos posible y que avance contra menos bote, más avanza. En GP0, Pedro Pérez Vizcaíno conseguía imponerse en una de las mangas más físicas del fin de semana. Y en GP2, Miguel Oliveira terminaba protagonizando una de las remontadas más trabajadas de toda la jornada. Hoy he arrancado tercero, tenía 2 pilotos muy buenos por delante y ha sido usar la cabeza, mantenerme detrás de ellos y cuando ha bajado el ritmo he atacado, he conseguido cogerles, me he puesto primero y la verdad que he seguido ese ritmo y han aflojado ellos y he conseguido la primera posición. Mientras tanto, Rubén Jiménez conseguía hacerse con la victoria en GP1 tras un domingo muy sólido y Juan Manuel Cuevas hacía lo propio en GP3 F2 atmosférico. En GP2 promoción, Rubén Reina volvía además a dejar muy buenas sensaciones en una categoría que sigue creciendo prueba tras prueba. Y con la entrega de trofeos, Burriana ponía el punto final a un fin de semana donde la carrera estuvo tanto dentro como fuera del agua. Con la seguridad, que estén tranquilos que la prueba se ha realizado sin accidentes, sin muchas incidencias y sobre todo que se lleven un buen sabor de boca de aquí de Burriana y de la nuestra terreta. 2 días muy distintos, pero con algo en común. Aquí cada manga se pelea hasta el final.
velocidad, estrategia, resistencia y un campeonato que prueba tras prueba sigue demostrando el gran momento que vive la motonáutica nacional. La próxima parada ya espera, pero eso será otra historia. El Mediterráneo vuelve a la calma tras un fin de semana de pura adrenalina. Burriana despide 3 días de competición en los que el circuito y el Rally Jet han demostrado que aquí no hay margen de error. Un escenario que responde y un campeonato que sigue avanzando. Y nosotros también, porque hoy en Estelas vamos a hablar de una de las partes más decisivas de un campeonato, la salida. Y para ello tenemos con nosotros a Adrián Albuera, un veterano de la competición. Buenas tardes, Adrián. Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En primer lugar, enhorabuena por la victoria. Muchísimas gracias. Y te quería preguntar por qué se dice que la salida es una de las partes más importantes de la carrera. Se dice siempre que llegar primero a la boya es lo que te hace dar esa pequeña ventaja en torno a los demás, porque siempre las otras motos te suelen causar olas y cosas así, y te hace que te frene en torno a la primera vuelta. ¿Qué tipo de salidas tenemos y en base a qué se decide una u otra? Pues en el mundo de la motonáutica tenemos 3 salidas que destacan, que es la salida alemán, que se suele utilizar para carreras offshore, sobre todo. Tenemos salida desde la orilla, que la hacemos cuando el tiempo nos permite, las olas nos permite, y tener 2 asistentes que nos pueden agarrar para salir. Y si las cosas se complican mucho, pues hacemos salida lanzada, nos vamos a mitad del mar y desde la barca levantan bandera y salimos. ¿Qué crees tú que pasa por la cabeza de un piloto antes de arrancar, en esos segundos previos? Pues especialmente yo me dedico a respirar muy fuerte por la nariz, por la boca, quedarme lo más tranquilo posible e intentar que nada más que el semáforo se apague, intentar salir sin saltarte la salida, por así decirlo, porque si no te penaliza y te joden toda la carrera. ¿La salida se entrena o es instintivo? Pues sí, las salidas se entrenan en mi club, en especial siempre hacemos una tanda de salidas todos los fines de semana, porque estamos entrenando ahora mismo todos los fines de semana, y desde que estoy practicando la salida, que llevo siempre toda la vida, he enseñado a mucha gente y muy bien. La verdad que aparte de intuición también tienes que entrenarla, por mucho que tú quieras tener el reflejo que quieras, es un movimiento que tú tienes que enseñarle al cerebro y intentar, lo máximo es llegar a la boya primero. Pues muchas gracias, Adrián, por tus respuestas y nosotros nos despedimos hasta el próximo Estelas. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.